Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Señor Chicas, ¿usted en algún momento renunció a ser miembro de la fundación? Fíjese que nunca, y porque recordemos, si ustedes revisan la ley de fundaciones. Ok, entonces sigue siendo miembro. La ley es que no existe la institución ya. Pero fue mi pregunta en específico, si en algún momento usted renunció. Soy fundador y la ley no permite renunciar de esa calidad. Entonces seguía siendo miembro, nunca renunció. La ley en los 99 artículos que está establecida. La pregunta es si renunció o no. Por eso le digo de que es que ya le dije que no hay renuncia, porque queda claro. No se puede hacer eso. De acuerdo. Porque el acto de constitución es eterno en las fundaciones. Es el acto de constitución. Me queda claro. Así es por correcto, favor, tiene razón. Diputado Caleb Navarro, si nos apoya con la lectura del artículo 4, 5, 6, 9 y 33 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, por favor. Con gusto, Presidenta. Artículo 4. Las asociaciones y fundaciones serán representadas por las personas a quienes la ley o las normas internas confieran dicho carácter. Los actos de sus representantes son válidos en cuanto no excedan de los límites de las atribuciones señaladas en las normas que rigen sus actuaciones. En cuanto excedan dichos límites, solo obligan personalmente al representante. Responsabilidad. Las asociaciones o fundaciones son civilmente responsables de las acciones realizadas a su nombre por sus administradores o miembros, cuando estos no excedieran las facultades que le fueren conferidas por las normas que la regulan. Las asociaciones y fundaciones no tendrán responsabilidad penal, pero serán civilmente responsables de los daños ocasionados por los delitos o faltas cometidos por sus administradores o miembros, actuando a su nombre en los términos señalados por la legislación penal. Responsabilidad tributaria. Artículo 6. Las asociaciones y fundaciones estarán sujetas a las mismas obligaciones tributarias que establecen las leyes para las personas naturales y jurídicas en cuanto no estén expresamente excluidas por dichas leyes. Fines no lucrativos. Artículo 9. Se entenderá que una asociación y fundación es sin fines de lucro cuando no persiga el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores, administradores. En consecuencia, no podrán distribuir beneficios, remanentes o utilidades entre ellos, ni disponer la distribución del patrimonio de la entidad entre los mismos al ocurrir la disolución y liquidación de la entidad. Responsabilidad penal, artículo 33. Los administradores, representantes y miembros de las asociaciones y fundaciones responderán personalmente por infracciones cometidas a los estatutos y a las leyes, actuando en nombre de la entidad que represente. Cuando la infracción a la ley constituya delito o falta, se estará lo dispuesto en la legislación penal. Leído, Presidenta. Gracias, señor Chicas. ¿Usted sabe qué dice el artículo 15 de la misma ley que acaba de leer el diputado Caleb Navarro? Diputada, cuando fui diputado de esta Asamblea Legislativa, yo trabajé y voté por la aprobación de esta ley. O sea, yo conozco la ley, los 99 artículos de la ley. Pero mi pregunta ahorita no es si conoce la ley, sino si sabe qué dice el artículo 15. Conozco toda la ley. Entonces usted sabe que en el artículo 15 establece que hay un libro de registro de las mismas ONGs, asociaciones o fundaciones, en las cuales en ese mismo registro se van a tener sus miembros, lo cual también habilita el hecho de que alguien pueda renunciar. ¿Sabe eso? El acto de fundación de una fundación, el acto no se puede modificar, Presidenta. Mi pregunta es si usted renunció a ser miembro. No tenía motivo para renunciar, Presidenta. He pertenecido y no lo niego, y además he dicho que me he sentido muy orgulloso de pertenecer a los fines que perseguía en su momento esa institución. Usted mencionó que en razón de una sentencia decidió desenmarcarse de la ONG que fundó. ¿Me podría decir las razones por las cuales decidió desenmarcarse o qué decía la sentencia? Lo voy a repetir porque consta en acta y en la grabación, Presidente. Específicamente, por favor. Sí. Gracias. Entonces, lo que ocurre fue, yo narraba de que en ese periodo se dieron sentencias de la Sala de lo Constitucional de aquel periodo
que modificaban el sistema electoral. Y tuvimos diferencias respecto a cómo la fundación impulsaba su trabajo respecto a esas sentencias y cómo lo veía yo en lo particular. Mi postura pública, que es reconocida desde ese periodo, siempre fue de respaldar las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Y al no coincidir en ese tema, pues nos distanciamos. Me distancié de su trabajo. ¿Y cómo Claro, lo veía cuando usted? digo me distancié de su trabajo, es que pues ya no tuve mayor interés y de todas maneras yo era apenas un fundador, nunca fui miembro de su directiva, nunca estuve en equipos administrativos, nunca estuve en ejecución de nada. Ese fue el distanciamiento nada más. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Perdón. ¿Y cómo veía usted entonces esas diferencias que tenían? Ya que acaba de mencionar que usted lo veía de una forma diferente. Entonces, si nos puede abonar, ¿qué era lo que usted veía diferente? Bueno, lo que ya he mencionado, que para mí todas las sentencias se deben de cumplir. O sea, aunque nos afecten, aunque no nos gusten, se deben de cumplir. Y ese era sencillamente el punto de vista. Y por lo tanto no podía ir en contra o debatir en este caso el que debiera de ser de otra manera la articulación del sistema electoral, que como lo estaba planteando la Sala de lo Constitucional. Muy complicado podría ser desde el punto de vista operativo, pero era sencillamente una sentencia. Ese es el tema. O sea, no era nada atinente con los contenidos de la fundación o su acto de constitución. No, era un punto de vista sobre cómo veía las reformas. Ese es el tema. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Gracias. Señor Chicas, ¿conoce usted a la señora Lorena Peña? Claro, por supuesto. Y vi cuando estuvo en esta comisión. ¿Cuál es su relación con ella o ha sido su relación con ella? Somos militantes del mismo partido y la conocí en la guerra, también la conocí en la guerra en Chalatenango, en el Frente Norte de El Salvador. ¿Conoce usted a la señora Norma Guevara? Por supuesto, también la conozco muy bien. ¿Cuál es su relación o ha sido su relación Somos militantes del FMLN. ¿Conoce usted al señor Orestes Ortiz? Él sí, lo conozco, fue ministro de Agricultura de nuestro gobierno y es militante del FMLN. Ok. Señor Chica, ¿sabía usted que durante los periodos que la Fundación Fundaspad recibió fondos decretados por esta Asamblea Legislativa, la señora Lorena Guadalupe Peña, quien usted mismo ha expresado que es militante del FMLN y con quien se tenía una relación, era la presidenta de la Comisión de Hacienda, y que también dentro de esta misma comisión, en el mismo periodo en que Fundaspad recibió fondos por decreto legislativo de esta Asamblea, estaba la señora Norma Guevara y estaba el señor Orestes Ortiz, quienes también son miembros del FMLN. Es decir, que ellos se encontraban en la comisión donde se tomaban las decisiones para poder asignar fondos a Fundaspad. Claramente, a criterio nuestro, y es por eso que estamos esta tarde acá tratando de disipar el conflicto de interés que existe. Realmente usted laboraba en Casa Presidencial, donde esta misma fundación tenía un convenio con una de sus secretarías. Posteriormente, esta misma fundación tuvo convenios con el Ministerio de Educación, cuyo ministro pertenecía al gabinete de gobierno del partido al cual usted también formaba parte, al igual que el 90%, como usted lo ha dicho, de miembros fundadores, constituyentes y miembros directivos. Tras darle todo esto, vuelvo y repito, y le hago la misma pregunta. ¿No denota usted un claro conflicto de interés enfocado en, yo sé que ya lo dijo usted, de que el FMLN no tenía ONGs, pero
hay un claro conflicto. Y aunque creo yo que usted no lo quiere asimilar así, y que ya lo dijo el señor Handel, que no era política, pero realmente sí existía un claro conflicto de interés. ¿No lo puede usted, no puede aceptar usted esta situación de que sí existe y evidentemente hay un claro conflicto de interés? Bueno, ustedes tienen que hacer su trabajo, yo le doy mi opinión. No veo un conflicto desde el punto de vista en el sentido que cuando las cosas se aprueban, yo he sido diputado igual que ustedes por 2 periodos, he sido presidente de comisiones en este organismo y conozco las normas legislativas, el proceso de formación de ley, y por lo tanto no es un partido político quien aprueba ni las leyes, ni la ley de presupuesto, ni los reglamentos internos de la Asamblea. Es un trabajo colectivo, es un trabajo colegiado. Un partido puede equivocarse, sí se puede equivocar, pero para eso está el trabajo colectivo de la Asamblea Legislativa. Entonces, si las cosas se realizan en el marco de la ley, pues no tiene por qué haber conflicto. Pero ese es el trabajo que ustedes deben de establecer como comisión. Y yo insisto, hasta donde yo he visto y he seguido todo el trabajo y he sido parte de esta Asamblea Legislativa, si se sigue el debido proceso de formación de ley, no tiene por qué haber un conflicto. ¿Por qué? Porque en todos esos periodos un partido político no controlaba la Asamblea Legislativa. Bueno, Presidenta, solamente muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Solo quiero retomar eso. ¿Cómo lograban esos votos si el partido FMLN, usted lo acaba de mencionar, no tenía la mayoría? ¿A cuáles votos se refiere? Cuando incorporaban fondos a la ONG que usted había fundado. Desconozco cómo lo hicieron. Es que usted lo acaba de mencionar. No, yo fui diputado del periodo, yo fui diputado de 1994 al año 2000. Dice de que, y le conozco el proceso de formación de ley de esos 6 años. ¿Cómo diligenciaron? ¿Cómo le dieron a su ONG? Eso no sabe. Eso, muy bien. Eso ustedes lo podrán Fíjese averiguar. Que aquí tengo un anteproyecto del año 2012 de Fundaspad y estoy haciendo un poco relación con lo que usted mencionó al inicio de su intervención del evento que fue invitada a Fundaspad posteriormente de los comicios electorales. No, ese es 2014, posterior a los comicios electorales es 2014. Muy bien. Ese está registrado en internet y en todos lados. Muy bien, sí, pero aquí está también este anteproyecto que se presentó. Y para que la población en general lo conozca, cuando se refiere a que le suscribían estos convenios con la ONG, estamos hablando que el Estado erogó $100,000 únicamente para poder en alimentación en un año, $100,000, $25,000, $48,000 en folletos, y todo esto única y exclusivamente, dice acá uno de los objetivos, dar a conocer a la población en general un balance sobre los impactos de las reformas electorales llevadas a cabo para la celebración de las elecciones del marzo del año, y ahí está el año respectivo. Estos montos de $100,000, pues nos queda claro que también se pudo haber ocupado para emplearlo, para pagar docentes, para edificar nuevas aulas en las escuelas, que sabemos que el sistema educativo quedó precario después de los gobiernos del FMLN. Muchas gracias, presidente. ¿Pero cuál es la pregunta? No le entendí la pregunta, diputado. Sí, señor Chicas, las preguntas las hacen los diputados. No, es que él tuvo una intervención. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Usted conoce al señor Walter Durán Martínez? Sí, Walter Durán fue embajador en China. Sí, Fue embajador en China. Fue el primer embajador en China. ¿En qué gobierno? En el gobierno de don Salvador Sánchez Serén. ¿Sabe usted si él fue diputado?
Me parece que sí, pero no recuerdo en qué periodo. ¿Conoce usted al señor Santiago Flores Alfaro? Fue diputado en esta Asamblea Legislativa, don Santiago Flores. ¿Conoce usted a la señora Nidia Díaz? Por supuesto, también fue diputada de esta Asamblea Legislativa y militante del Frente. ¿Me podría confirmar si ella fue dirigente del grupo parlamentario del FMLN? Y fundadora de Fundaspat también, y dirigente, fue la jefa de bancada. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Javier Antonio Vázquez Castillo? No lo recuerdo. ¿No recuerda si él fue diputado del FMLN? No lo recuerdo, a él no lo recuerdo ahorita. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Jorge Alberto Jiménez? Lo conocí en el RNPN, me parece, en el RNPN, era un empleado del RNPN. Un empleado. ¿Conoce usted al señor Luis Arturo Fernández Peña? Es abogado. Sí, lo conozco. De acuerdo. ¿Conoce usted al señor Ramón Arístides Valencia? Sí, fue ministro de Gobernación. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Leti Méndez? Sí, ella es era la esposa del fallecido Blandino Nerio, sí, la compañera Leti Méndez. ¿Y ella pertenecía a la junta directiva de la fundación? No, es fundadora, pero no sé si habrá pertenecido a la junta directiva. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Irma Magdalena Ortiz López? No la recuerdo. No. ¿A la señora Patricia Yanet Muñoz? La conocí aquí en la asamblea, estaba en temas de prensa. En prensa de la asamblea, empleada de la asamblea, ok. ¿Conoce usted a la señora María de los Ángeles Valiente de Delgado? No la recuerdo. ¿No recuerda si trabajaba en la asamblea legislativa? No la recuerdo. ¿Al señor Mario Leodán Monje Quintanilla? Tampoco, no lo recuerdo. No. ¿Me podría decir si las personas que anteriormente mencioné fueron fundadores de Fundaspat? Deben de ser varios de ellos, pero hace tantos años que no recuerdo, pero varios de ellos sí deben de ser. De acuerdo. ¿Me podría mencionar, a su juicio, a su criterio, cuál es la diferencia entre una ONG que no tiene dentro de sus fundadores o dentro de su junta directiva o dentro de sus miembros a personas que están directamente vinculadas a un partido político versus una fundación que está constituida o sus miembros son el 90% de personas de un partido político, como es el caso de Fundaspat? No riñen nada con la ley, porque igual le decía, por ejemplo, en el caso de la iglesia del diputado Caleb. Sí, ahorita, solo quiero decirle porque ya es la quinta vez que le menciona. No, si usted me permite, yo con muchísimo gusto, solo le quiero decir. Pero es que le quiero dar contexto de mi respuesta, sí, diputada. Pero con muchísimo gusto, derecho. Sin embargo, le voy a solicitar que no se refiera a cuestiones estrictamente personales, porque usted ha sido citado para hablar de la fundación. O no sé si quiere que empecemos a hablar de aspectos personales de su vida privada, tal cual usted lo está haciendo con el diputado Caleb, que me parece que no es lo apropiado. Pero de iglesia, bueno. Por favor, continúe. Mire, fíjese que en el país, de acuerdo a la ley de asociaciones y fundaciones, personas afines pueden constituir estas organizaciones. Por ejemplo, hay casos de grupos religiosos que constituyen asociaciones, fundaciones, y es de gente que simpatiza con esa manera de pensar. En el plano deportivo, las hay de personas que simpatizan con determinado tipo de deporte, y de la misma manera habemos personas que podemos tener coincidencia en un planteamiento político, o hay asociaciones y fundaciones de profesionales que están vinculados a la rama económica, a lo de justicia. O sea, la afinidad es el aspecto común que, de acuerdo a la ley de asociaciones y fundaciones, permite ese asociacionismo. Entonces no hay diferencia. No hay conflicto, porque... No, la pregunta es si hay o no diferencia.
Es decir, que es no lo hay mismo. conflicto. No, pero No hay mi conflicto. pregunta es diferencia, no conflicto. O sea, cada organización tiene sus propias características. Por ejemplo, la familia, le pongo un caso, la familia Bukele estos meses ha constituido una fundación en honor a persona a la que yo conocí y tengo en mucha estima, a don Armando Bukele. Y en esa fundación coinciden los hermanos Bukele. Y qué bueno, porque la memoria de don Armando se debe de reivindicar. Entonces, ¿tiene algo de malo que los hermanos Bukele constituyan una fundación? Claro que no. Y cualquiera podría decir, es que ellos piensan de determinada manera o están vinculados a un partido político, pero la ley les permite el legítimo derecho de asociarse y la Constitución también, no lo prohíbe. Lo que no puede ocurrir es que un partido político tenga una fundación. Eso la ley no lo permite. Señor Chicas, estamos hablando de ONGs o fundaciones que recibieron dinero público. Entonces, por tercera vez hago la pregunta si para usted existe una diferencia entre fundaciones constituidas por personas que no están directamente vinculadas a ningún partido u otras como la que usted fundó, donde el 90% de las personas del FMLN la han constituido. Solo es una pregunta en específica si hay diferencia, sí o no. Por ley no hay ninguna diferencia porque la ley establece qué es una asociación y qué es una fundación. Y las fundaciones están en una misma categoría y las asociaciones están en otra categoría, aunque estas sean de profesionales de una rama. Bueno, la familia Tesac, por ejemplo, ha montado una fundación que es bien específica en honor a don Pablito Tesac y es bien específica, o sea, pero no hay diferencia porque la ley las pone en una misma categoría. Si nos apoyan con la diapositiva, por favor.